Bueno, vamos a continuar con el estudio de los movimientos rectilíneos, empezando por el caso más sencillo de todos, que es el movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Cuáles son las características de este tipo de movimiento? Bueno, en principio, como su nombre lo indica, se desarrolla en línea recta, en una trayectoria rectilínea, y es un movimiento en el que la posición cambia uniformemente con el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que en iguales intervalos de tiempo los desplazamientos siempre son iguales. Y estas cosas las podríamos resumir directamente diciendo que es un movimiento en el que la velocidad se mantiene constante. Velocidad no solamente en valor, en módulo, sino también en dirección y sentido. Por eso es rectilíneo y además uniforme. Bueno, la velocidad es constante. Para poder estudiar cualquier movimiento en general, lo que tratamos de obtener son las ecuaciones que describen a ese movimiento, es decir, ecuaciones que vinculan la posición y con el tiempo o la velocidad con el tiempo, es decir, ecuaciones que permitan predecir cómo se va a comportar ese cuerpo, cómo va a ser el movimiento de ese cuerpo. Y lo que vamos a buscar ahora es la ecuación de posición en función del tiempo, o sea, cómo cambia x a medida que transcurre t. Supuesta conocida la velocidad, por ejemplo. Y para eso partimos de la ecuación que habíamos definido para velocidad media, que en este caso le sacamos el subíndice m porque sabemos que es constante, entonces es la velocidad en todo momento. Vamos a invertir el orden de la ecuación, cambiar de lado los miembros de esta igualdad. Ese tiempo que está dividiendo puede pasar multiplicando, entre comillas, en realidad lo que se hace es multiplicar ambos miembros por delta t. Y bueno, recordemos que ese delta x, ese desplazamiento se puede escribir en términos de la posición inicial y la posición final. Entonces, si lo que queremos es x como función de t, esa posición inicial que estaba restando pasa al otro miembro sumando. Entonces, esta es la ecuación buscada. X como función del intervalo de tiempo. Entonces, básicamente lo que acabamos de hacer es plantear la definición de velocidad media, reordenar la ecuación, escribir el delta x y acá vamos a agregar el delta t como la posición inicial y final y el instante inicial y final. ¿eh? Y bueno, reordenando, digamos, despejando la x. Fíjense que acá en esta ecuación tenemos la variable x, que sería la variable dependiente, cuyo valor cambia a medida que transcurre la otra variable, que es la variable independiente, que sería el tiempo. Mientras que tenemos que todos los demás valores son parámetros, o sea, son valores fijos. Cuando se empieza a estudiar el movimiento, estos valores ya no cambian más, siempre tienen para ese movimiento el mismo valor. El instante inicial, la velocidad y la coordenada de posición inicial son los parámetros de esta ecuación. Y esta es la ecuación horaria para el movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, resumiendo entonces, tenemos la ecuación horaria y lo que podríamos hacer es decir, bueno, si cuando empezamos a estudiar el movimiento el instante inicial es cero, como habíamos visto en un ejemplo anterior, o sea, el cronómetro marca cero, esto se puede cancelar de la ecuación y escribir una ecuación en una forma un poquito más sencillita, que es la que aparece ahí en pantalla. O sea que x, la coordenada de posiciones, la posición que tenía un principio más cuánto se desplazó. Acuérdense que esto que está acá, la velocidad por el tiempo, es el desplazamiento. Entonces la ecuación horaria para t ser igual a 0. Y bueno, resumiendo un poquito, tenemos velocidad media, ecuación horaria y, bueno, quedó tapado por el video, pero la ecuación horaria, que es esta misma que aparece acá, para t igual, para el instante inicial igual a 0.